Hay una paradoja que casi nadie nombra cuando habla de inteligencia. Los errores más costosos no los cometen las personas menos capaces. Los cometen exactamente las personas más capaces, las más informadas, las más reflexivas, las que más tiempo han invertido en entenderse a sí mismas y al mundo. No porque sean menos inteligentes de lo que creen, sino porque su inteligencia, sin los correctivos adecuados, produce versiones más sofisticadas de los mismos errores que todos cometemos. Versiones más elaboradas, más difíciles de detectar, más resistentes a la corrección porque están mejor protegidas por la capacidad de construir justificaciones convincentes. Hoy vamos a explorar 5 errores que apagan la inteligencia, no 5 hábitos superficiales que puedes corregir con un poco de disciplina. 5 mecanismos cognitivos profundos que operan de manera sistemática en mentes de todos los niveles, y que se vuelven más invisibles y más costosos exactamente a medida que la inteligencia convencional aumenta. El quinto es el más importante, el más difícil de ver, el que más resistencia genera cuando se nombra con precisión, y el que, cuando realmente se integra, cambia fundamentalmente la relación de una persona con su propia mente. Quédate. Lo que sigue incomoda exactamente a las personas que más necesitan escucharlo. Antes de entrar en los 5 errores, necesitamos establecer algo sobre cómo funciona la inteligencia que la mayoría de las personas no considera. La inteligencia no es una capacidad neutral. Es un instrumento. Y como todo instrumento, su valor depende completamente de para qué se usa. Un bisturí en manos de un cirujano competente puede salvar vidas. El mismo bisturí usado incorrectamente puede causar daño irreparable. No porque el bisturí sea diferente, sino porque el uso determina el resultado. La inteligencia funciona exactamente igual. Una mente de alta capacidad usada para buscar verdad, para actualizar modelos cuando la evidencia lo requiere, para iluminar los propios puntos ciegos con la misma energía con la que ilumina los ajenos. Esa mente produce comprensión genuina y navegación efectiva de la realidad. La misma mente de alta capacidad usada para defender lo que ya cree, para construir argumentos que justifiquen lo que el sistema automático ya decidió, para producir narrativas sofisticadas que protejan la identidad de la confrontación con evidencia incómoda. Esa mente produce algo que se parece a la inteligencia desde afuera, pero que es fundamentalmente su opuesto. El psicólogo Jonathan Haidt describió esto con una metáfora que vale la pena tener presente durante todo lo que sigue. La mente consciente, dijo, es como un jinete montado sobre un elefante. El elefante es el sistema automático, emocional e intuitivo que determina la dirección general del movimiento. El jinete es la razón consciente, que tiene la ilusión de controlar la dirección, pero que en la mayoría de los casos está racionalizando hacia donde el elefante ya decidió ir. La inteligencia sin autoconciencia real no produce jinetes más capaces de guiar al elefante. Produce jinetes más capaces de construir historias convincentes sobre por qué el elefante está yendo exactamente en la dirección correcta. Con eso en mente, los 5 errores. El primer error que apaga la inteligencia es consumir información sin procesarla. Vivimos en el periodo de mayor abundancia informativa de la historia humana. Nunca antes había estado disponible tanta información de tanta calidad sobre tantos temas para tantas personas. Y paradójicamente, hay evidencia creciente de que esta abundancia no está produciendo un aumento proporcional en la calidad del pensamiento colectivo. La razón no es que la información sea mala. Es que la relación que la mayoría de las personas tiene con la información es fundamentalmente pasiva. Consumen, acumulan, almacenan, pero no procesan. ¿Qué significa procesar información en el sentido real del término? Significa integrarla en una estructura de comprensión existente, o modificar esa estructura para acomodarla. Significa evaluar su consistencia con lo que ya se sabe y con la evidencia disponible. Significa derivar implicaciones y examinar si esas implicaciones son consistentes con otras cosas que se creen. Significa preguntarse qué cambiaría en la comprensión del mundo si esta información fuera correcta. Y significa identificar qué preguntas abre en lugar de solo qué respuestas ofrece. Todo eso requiere tiempo. Requiere esfuerzo cognitivo real. Requiere lo que el psicólogo Daniel Kahneman llama pensamiento de sistema 2, el modo de procesamiento lento,
deliberado y costoso que produce comprensión genuina, en lugar del reconocimiento de patrones rápido y automático que produce la ilusión de comprensión. El problema es que el flujo de información disponible está calibrado para activar exactamente el modo opuesto. El contenido que más atención captura en los entornos digitales es el que activa respuestas rápidas, emocionales, de reconocimiento inmediato, no el que promueve procesamiento lento y profundo. Y el cerebro, que siempre optimiza el uso de energía, desarrolla hábitos de consumo que se adaptan a ese flujo. Aprende a procesar grandes volúmenes de información de manera superficial y rápida, y esa capacidad, desarrollada con suficiente práctica, se convierte en el modo por defecto de procesamiento. El resultado es una forma específica de ilusión cognitiva, la sensación de estar bien informado combinada con una comprensión real que es mucho más superficial de lo que parece. La persona que ha leído sobre neuroplasticidad, sesgos cognitivos, filosofía estoica, y docenas de otros temas sin integrar ninguno de ellos en una transformación real de cómo opera, no es más inteligente que antes de leer. Es más capaz de parecer inteligente en conversaciones sobre esos temas, que es una cosa completamente diferente. La recuperación de este error no es leer menos, es leer diferente, con más lentitud, con más fricción deliberada, preguntando más preguntas de las que el texto responde, escribiendo, porque la escritura es el proceso de externalización que más eficientemente fuerza la integración real, y eligiendo profundidad sobre amplitud con suficiente frecuencia, como para que el músculo del procesamiento profundo no se atrofie por desuso. El segundo error es buscar certeza donde solo existe complejidad. La necesidad de certeza es una de las fuerzas más potentes que operan en la psicología humana, y es completamente comprensible desde una perspectiva evolutiva. En los entornos donde evolucionó el cerebro humano, la incertidumbre prolongada era costosa y frecuentemente peligrosa. Los individuos que podían llegar a conclusiones rápidas y actuar sobre ellas, tenían ventajas de supervivencia sobre los que permanecían en estados prolongados de deliberación. El sistema cognitivo que heredamos está diseñado para resolver la incertidumbre lo más rápido posible, para llegar a una conclusión, cualquier conclusión, que permita pasar a la acción. En un mundo de amenazas físicas inmediatas, esa tendencia es adaptativa. En un mundo de complejidad sistémica, donde la mayoría de los problemas importantes no tienen soluciones simples, y donde las certezas rápidas casi siempre son simplificaciones que distorsionan más de lo que clarifican, esa misma tendencia es profundamente disfuncional. El psicólogo Philip Tetlock pasó décadas estudiando la capacidad predictiva de expertos en política, economía y relaciones internacionales. Sus conclusiones fueron devastadoras para la idea de que la experiencia y la inteligencia producen mejor comprensión de la complejidad. Los expertos, en promedio, no predecían el futuro mejor que el azar. Y los que predecían peor, compartían una característica específica: alta necesidad de certeza. Tendencia a llegar a conclusiones definitivas rápidamente y a mantenerlas con poca sensibilidad a la evidencia contradictoria. Los que predecían mejor, compartían la característica opuesta: alta tolerancia a la incertidumbre. Capacidad de sostener múltiples hipótesis simultáneamente. Disposición a actualizar sus modelos cuando la evidencia lo requería. Y una humildad epistémica que les permitía decir no sé con más frecuencia que sus colegas más seguros de sí mismos. Tetlock llamó a estos dos tipos zorros y erizos, tomando la distinción del filósofo Isaiah Berlin. El erizo sabe una gran cosa y la aplica a todo. El zorro sabe muchas cosas y puede sostener su complejidad sin necesitar reducirlas a una sola. La búsqueda compulsiva de certeza en contextos de complejidad real no es una señal de inteligencia. Es una señal de ansiedad cognitiva disfrazada de convicción. Y produce exactamente el tipo de error más costoso, el que se comete con la mayor confianza. El tercer error es confundir familiaridad con comprensión. Este es uno de los errores cognitivos más documentados en la psicología del pensamiento, y uno de los más costosos precisamente porque es completamente invisible desde adentro. Los psicólogos lo llaman ilusión de conocimiento explicativo. La tendencia a creer que se comprende algo con mucha más profundidad de la que realmente se tiene, basándose en la sensación de familiaridad con el tema.
El experimento clásico que lo demuestra es simple. Pide a alguien que cree entender cómo funciona un inodoro que lo explique en detalle completo, o cómo funciona una cremallera, o cómo se produce lluvia. Cosas que cualquier persona educada diría que entiende perfectamente. Lo que ocurre invariablemente es que al intentar producir la explicación detallada, la persona descubre que su comprensión real es mucho más superficial de lo que creía. Puede reconocer el objeto, puede usarlo, puede hablar sobre él con aparente fluidez, pero no puede explicar el mecanismo real con ningún nivel de precisión. Esa brecha entre la sensación de comprensión y la comprensión real existe en todos los dominios del conocimiento, y se amplía de manera específica en los temas sobre los que más hemos leído o escuchado, sin haber procesado profundamente. La persona que ha consumido mucho contenido sobre psicología cognitiva experimenta una familiaridad con los conceptos que le produce una sensación de comprensión. Pero si nunca procesó esos conceptos hasta el punto de poder derivar sus implicaciones, aplicarlos a casos específicos, explicarlos sin usar el vocabulario técnico y usarlos para predecir comportamientos nuevos, esa familiaridad es una ilusión. Y esa ilusión es costosa porque produce dos efectos que se refuerzan mutuamente. Reduce la motivación para aprender más profundamente porque la sensación de ya saber inhibe la búsqueda de comprensión adicional, y produce exceso de confianza en juicios que descansan sobre comprensiones superficiales. La corrección de este error requiere un hábito específico. La práctica sistemática de intentar explicar lo que crees que sabes sin apoyarte en el vocabulario del dominio. Si no puedes explicar algo en lenguaje simple y preciso, no lo entiendes. Lo reconoces. Y reconocer no es lo mismo que comprender. El cuarto error es pensar siempre dentro de los mismos entornos cognitivos. El cerebro humano es un órgano de optimización. Su función primaria no es producir verdad. Es producir modelos eficientes del mundo que permitan navegar ese mundo con el mínimo costo energético. Y la optimización, por su naturaleza, trabaja dentro de los parámetros disponibles. El cerebro optimiza con los materiales que tiene, con los marcos que conoce, con las perspectivas a las que ha sido expuesto, con los problemas que ha encontrado anteriormente. Cuando el entorno cognitivo de una persona es consistente, cuando lee las mismas fuentes, conversa con las mismas personas, consume los mismos tipos de contenido, opera dentro de los mismos marcos conceptuales, el cerebro se vuelve cada vez más eficiente dentro de ese entorno. Y esa eficiencia se siente como inteligencia, se siente como comprensión profunda. Porque dentro de ese entorno familiar, el procesamiento es rápido, fluido, seguro. Pero es una eficiencia local que puede coexistir con una ceguera sistémica enorme. El biólogo evolucionario Richard Dawkins usa el concepto de pico adaptativo para describir cómo los organismos pueden quedar atrapados en soluciones evolutivas localmente óptimas que les impiden alcanzar soluciones globalmente superiores. Para moverse de un pico local a un pico global, el organismo tiene que atravesar un valle, un periodo de menor eficiencia, antes de poder ascender a la solución superior. El pensamiento funciona exactamente igual. La exposición a perspectivas genuinamente distintas a las propias no produce comodidad inmediata. Produce fricción, confusión, la sensación de que la comprensión que tenías era insuficiente. Ese malestar es exactamente la señal de que algo importante está pasando. La fricción cognitiva real, la que produce el contacto con marcos de comprensión genuinamente distintos al propio, es el mecanismo principal a través del cual el pensamiento se expande más allá de sus límites actuales. Sin esa fricción, el cerebro se vuelve más eficiente dentro de lo que ya conoce, más rápido, más fluido, y más ciego a todo lo que está fuera de ese territorio familiar. El quinto error es el más importante, el más sutil, el más resistido cuando se nombra con precisión, y es el que cometen incluso las personas más despiertas, más informadas, más reflexivas. Usar la propia inteligencia para defender los puntos ciegos en lugar de iluminarlos. Necesitamos detenernos aquí el tiempo que esto requiere, porque es la idea central de todo lo que hemos recorrido hoy. Existe un fenómeno que los psicólogos llaman razonamiento motivado. La tendencia del sistema cognitivo a usar sus capacidades de razonamiento no para encontrar la verdad, sino para llegar a las conclusiones que el sistema automático ya prefiere.
construyendo retroactivamente los argumentos que justifican esa preferencia. El razonamiento motivado no es exclusivo de las personas poco inteligentes. De hecho, la evidencia experimental sugiere que las personas con mayor capacidad de razonamiento analítico son más vulnerables a ciertos tipos de razonamiento motivado, no menos, porque tienen mayor capacidad para construir argumentos sofisticados que justifiquen lo que ya creen. La investigadora Siva Kunda, quien acuñó el término razonamiento motivado, lo describió como un proceso en el que las personas tienen acceso a múltiples estrategias de razonamiento y seleccionan inconscientemente aquellas que tienen más probabilidad de producir la conclusión deseada, mientras mantienen la ilusión de que el proceso fue objetivo. En lenguaje directo, tu inteligencia puede ser, y frecuentemente es, un instrumento al servicio de tu sistema automático para producir justificaciones convincentes de lo que ese sistema ya decidió. No de manera consciente, no maliciosamente, sino como consecuencia de la arquitectura básica de cómo la cognición y la motivación interactúan. Las implicaciones son profundas y perturbadoras. Significa que las personas más inteligentes pueden construir las racionalizaciones más sofisticadas para sus sesgos más profundos. Que las personas más informadas pueden usar más información para defender posiciones que la evidencia no sostiene. Que las personas más reflexivas pueden construir narrativas de autoconocimiento que protegen exactamente los puntos ciegos que más necesitarían ver. ¿Cómo se reconoce el razonamiento motivado en uno mismo? No fácilmente. Por definición, se siente desde adentro exactamente igual que el razonamiento genuino. Tiene la misma sensación de lógica, de coherencia, de estar siguiendo los hechos donde llevan, pero hay señales que pueden orientar la búsqueda. La primera señal es la asimetría en los estándares de evidencia. Cuando aplicas estándares de evidencia mucho más exigentes a las ideas que amenazan lo que crees que a las que lo confirman, esa asimetría es una señal de razonamiento motivado. La pregunta que deberías hacerte no es, ¿puedo creer esto?, sino, ¿debo creer esto? La primera busca cualquier razón para aceptar o rechazar. La segunda busca los mejores motivos epistémicos disponibles, independientemente de a dónde lleven. La segunda señal es la resistencia emocional a ciertas preguntas. Cuando hay preguntas que producen una incomodidad específica, una urgencia de cambiar el tema, una irritación desproporcionada, esa incomodidad frecuentemente señala exactamente los puntos ciegos que el sistema automático más necesita proteger. La inteligencia que sirve a esa protección construirá argumentos sobre por qué esas preguntas no son pertinentes, no están bien formuladas, o parten de supuestos incorrectos. Y esos argumentos pueden ser muy convincentes. Pero su convicción no es evidencia de su validez. Puede ser evidencia de cuánto necesita el sistema proteger lo que está protegiendo. La tercera señal es la consistencia entre lo que crees y lo que te conviene creer. No siempre, pero con suficiente frecuencia. Las creencias más resistentes a la actualización son exactamente las que más trabajo haría cambiar. Las que requieren modificar comportamientos establecidos, reconocer errores pasados, o renunciar a identidades construidas durante años. Cuando la distribución de tus creencias más resistentes coincide con la distribución de tus intereses más protegidos, esa coincidencia merece atención. La cuarta señal, la más difícil de detectar, es la sensación de que ya lo sabes. Cuando escuchas una idea que desafía algo que crees, y tu respuesta inmediata es sí, eso ya lo sé. Esa sensación de familiaridad puede ser comprensión real, pero puede también ser la forma más efectiva que tiene el sistema de neutralizar una idea amenazante. Reconocerla verbalmente, sin dejar que produzca ningún efecto real. ¿Cómo se trabaja este error? No completamente. Esa es la respuesta honesta. El razonamiento motivado es una característica estructural de la cognición humana, no un error que puede ser eliminado con suficiente esfuerzo. Pero puede ser reducido. Y la reducción requiere prácticas específicas que van en contra de los instintos naturales del sistema. La más importante es el cultivo activo de lo que el filósofo de la ciencia Karl Popper llamaba el principio de falsabilidad aplicado a las propias creencias. No buscar evidencia que confirme lo que crees. Buscar activamente la evidencia que podría demostrar que estás equivocado. Y hacerlo con la misma energía y sofisticación que usas para defender tus posiciones. Eso requiere algo que va profundamente contra el instinto.
Tratar la posibilidad de estar equivocado no como una amenaza, sino como información, como la señal más valiosa que tu sistema cognitivo puede recibir, como la condición de posibilidad de toda actualización real. Requiere también el cultivo de relaciones con personas que genuinamente te desafían, no personas que te confrontan de manera hostil. Personas que pueden ver tus argumentos con suficiente claridad para identificar sus debilidades, y que tienen la voluntad y la confianza para nombrárselas. Esas personas son cognitivamente más valiosas que cualquier fuente de información, porque producen exactamente el tipo de fricción que el razonamiento motivado evita de manera sistemática. Y requiere, sobre todo, una práctica sostenida de honestidad radical con uno mismo sobre la diferencia entre lo que sabe y lo que prefiere creer. Una honestidad que no tiene testigos externos y que por lo tanto no puede ser sostenida por ninguna motivación social. Una honestidad que solo puede mantenerse si el valor de la verdad, incluso de la verdad incómoda, se ha convertido en algo genuinamente más importante que la comodidad de las certezas preferidas. Eso es difícil. Es probablemente lo más difícil que puede hacer una mente humana con consistencia. Y es exactamente por eso que las personas que lo hacen piensan de una manera cualitativamente diferente a las que no lo hacen. Llegaste al final de los 5 errores. Y si algo en este recorrido produjo incomodidad, esa incomodidad no es una señal de que algo está mal. Es exactamente la señal de que algo está bien, de que el sistema de procesamiento encontró algo que necesita trabajo real. El primer error: consumir sin procesar. La solución no es menos información. Es una relación diferente con la información, más lenta, más activa, más orientada a la integración que a la acumulación. El segundo, buscar certeza en la complejidad. La solución no es abandonar las convicciones. Es desarrollar la capacidad de sostenerlas con la apertura suficiente para actualizarlas cuando la evidencia lo requiere. El tercero, confundir familiaridad con comprensión. La solución es la práctica sistemática de intentar explicar lo que crees que sabes hasta el punto donde la explicación o sostiene la comprensión o revela sus límites reales. El cuarto, pensar dentro de los mismos entornos. La solución es la búsqueda deliberada de perspectivas que produzcan fricción cognitiva real, no para adoptarlas, para usarlas como contraste que hace visible lo que la familiaridad ocultaba. Y el quinto, el más importante, usar la inteligencia para defender los puntos ciegos. La solución no tiene un nombre simple. Es un compromiso sostenido con la verdad por encima de la comodidad, con la actualización por encima de la consistencia, con iluminarse a uno mismo con la misma energía con la que se ilumina el mundo. Eso no se logra una vez. Se practica todos los días. Eso es metanoia. No el canal que te dice que eres suficiente exactamente como eres. El canal que te muestra con precisión dónde puedes ser más, y te da las herramientas para ir ahí. Si uno de estos 5 errores nombró algo que reconociste en ti mismo, escríbelo en los comentarios. Porque el primer acto de corrección de cualquier error cognitivo es reconocerlo con suficiente precisión como para poder nombrarlo. Y si estás listo para continuar este trabajo, suscríbete. Lo que viene es para los que eligen la incomodidad, de verse con claridad sobre el alivio, de verse con indulgencia. Metanoia.